Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Hoy, mientras nosotros estábamos hablando, aquí estaba ya en línea Francisco Lucero, sociólogo, máster en política y gobierno de la Universidad de Concepción, con quien vamos a hablar del 18 de octubre. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Mucho gusto. Muy buenos días, Francisco. Bueno, te invitamos a este diálogo que teníamos con Álvaro en el análisis ya a 3 años del levantamiento social del 18 de octubre. ¿Cómo lo ves tú? Hoy día podrían haber nuevamente movilizaciones y hay un concepto que se ha repetido mucho, que es el octubrismo. ¿Cómo interpretas tú este concepto tan popular, al menos entre las redes sociales y en el debate político? Hola, sí. El octubrismo yo creo que evoca principalmente... Hay un elemento del octubrismo que yo diría que es correcto y hay otro que no tanto, que es más ilusorio. ¿Cuál es? Parto por el segundo. El elemento ilusorio es de un Chile unido, es de un proyecto colectivo donde estaría el pueblo, ¿cierto?, de una forma homogénea, remando en una misma dirección, pero la clase política, las élites políticas y económicas estarían frenando ese proyecto. Eso yo diría que fue lo primero que se fue acabando en la medida en que la Convención Constituyente principalmente no logró su cometido. Pero existió en su momento esa idea de que de un Chile unido, un Chile despertó, que eran las grandes consignas, claro, cuando estábamos en también otra consigna, por ejemplo, la dignidad también, ¿verdad? Hasta que la dignidad se haga costumbre. Claro. Pero precisamente en ese entonces, cuando se hablaba de que Chile despertó y estábamos todos unidos, no nos volvamos a soltar, costó tanto juntarnos o algo así, el PNUD ya había sacado un informe en 2017 donde señalaba lo contrario. Señalaba lo contrario con cifras, con estudios bastante rigurosos, y que Chile no solamente estaba segmentado a nivel económico, socioeconómico, sino que también a nivel étnico, a nivel racial y a nivel de género. Es decir, en conclusión, Chile era un país clasista, racista y machista. Y eso no tendría por qué haber cambiado por una salida espontánea de la gente en contra de problemas estructurales y coyunturales. Eso por una parte. Pero el elemento que sí es cierto es del octubrismo, es el elemento de que trasciende hoy día, que es el simbolismo asociado al octubrismo, de una oportunidad que yo creo que hoy día genera frustración, una oportunidad perdida por temas que ustedes ya conversaban, que muchas de las reformas o las demandas concretas, porque el octubrismo inició con demandas concretas que se intentaron canalizar posteriormente a modo de jerarquizarlas con el proceso constituyente. Es decir, una forma de organizar algo que estaba tan disperso en pancartas, en afiches y en rayados, era precisamente una salida constitucional, y esa, a su vez, era la salida institucional que permitía restablecer el orden público. Ese proyecto, podríamos decir, lo favorable o lo que sí resultó de todo ello fue el restablecimiento del orden público, pero que se vio coadyuvado también por la contingencia. Llegamos a pandemia, ya no era tan fácil salir a las calles, hubo un cierto agotamiento también, un cansancio, sobre todo de los tratos medios que adhirieron primero masivamente e incluso legitimando algunos actos no de violencia, pero cuando se romantizó la idea de la primera línea, entre otras cosas, pero también hubo un agotamiento y esa adhesión se fue perdiendo. Entonces después quedaron simplemente quienes establecían una lucha directa en las calles, ¿cierto? Y que yo diría que son también grupos que hoy día están convocando a rememorar esto, pero también con la idea de frustración, y esa es la parte que yo digo que es cierta, eso no es ilusión, es verdad que hay frustración, es verdad que no se han logrado mayores cambios, y incluso algo que pensábamos imposible que ocurriera, a 3 años. O sea, que no hubiese ninguna reforma sustancial, más que un cambio de gobierno, que es un cambio de ciclo, simplemente. Pero claro, han habido elementos coyunturales que han afectado también a la economía, entre otras cosas.
Ahora, Francisco, dos análisis que yo hago para que tú me ayudes también en esta opinión. Primero, esa frustración, yo veo y soy más bien pesimista, no tiene una salida muy clara. La gente percibe que la calidad de la política ha empeorado, así también en un estudio o en una notita de prensa hace unos meses atrás, los mismos parlamentarios pensaban que la calidad de su política tampoco estaba siendo a la altura. Tenemos un Congreso más fragmentado, con la inclusión de dos nuevos partidos políticos que antes no estaban, que es el Partido de la Gente y el Partido Republicano, que no tienen posturas claras y que de hecho gran parte de su agenda política es antiglobalista, ¿ya? Por lo tanto, también ahí eso contribuye un poquito a esta mayor fragmentación de ideología, digo yo, que es distinta a la que estábamos acostumbrados en la composición de los congresos anteriores. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo ves tú con todo este manejo de la frustración, del cansancio que tú señalabas también, Francisco? ¿Las personas podrían haberse olvidado también de su propio malestar social? ¿Por qué? Porque vemos que en las encuestas, ¿verdad? La gente señala que, por ejemplo, el uso de la fuerza no fue tan excesivo ahora como se consideraba antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se explica, verdad, este cambio desde el malestar social, del sentido que nos hizo a muchos el levantamiento social del 18 de octubre a un ahora? Es decir, ¿se está culpando el fenómeno social de las condiciones actuales? Ese es como el análisis que quiero hacer. Ahí está, Francisco. Sí, sobre lo último, yo creo que a veces se le está sacando más bien un provecho político a la tesis de que el octubrismo o el estallido social es una de las principales causas. De hecho, si uno analiza el impacto a nivel económico, que es principalmente desde lo material, donde se puede observar todo el agotamiento social y la fatiga, mostraba un ciclo muy corto de recesión, ¿cierto? Que fue principalmente por problemas de infraestructura que se vieron afectados también, y de mercado, y de por las libertades suspendidas. Recuerda que no se podía, que hubo estado de sitio, entonces no se podía salir, y todo eso también tuvo un impacto en la economía. O sea, cuando tú tomas decisiones de estado de sitio, también tienes, y los tomas a nivel nacional, tienes que tener en balance, en este caso el gobierno Piñera, que eso va a tener repercusiones a nivel económico. Claro. Eso fue transitorio, el impacto económico fue transitorio, y el impacto que hoy día estamos viendo no es necesariamente una suma de hechos, sino que se vio afectado principalmente por duración, por la pandemia en primer lugar, y posteriormente por el conflicto internacional y por los problemas de inflación en Estados Unidos, entre otras economías, que impiden, porque Chile, todos lo sabemos, de hecho son temas que se han discutido mucho durante esta reflexión octubrista, y es que Chile está muy expuesto a los shocks internacionales, y mientras siga siendo así, a Chile le va a ir bien en la medida en que las grandes economías le esté yendo bien. Y sus principales socios comerciales, como Estados Unidos y China, hoy día están vistos afectados, Estados Unidos por una inflación alta, y en el caso de China por un problema inmobiliario que está teniendo ya ribetes de recesión, también desaceleración clara. Entonces, esos son los elementos que si tú quieres analizar como responsables a nivel económico, porque después tenemos el problema de seguridad pública, claro, que es otro, que tampoco es necesariamente octubrista o necesariamente propio del estallido, claro, aunque hayan elementos ahí. Vemos acceso, por ejemplo, a las armas. Prácticamente todos los delincuentes hoy tienen en posesión suya armas, y gente ni siquiera adulta todavía, sino que niños, niñas y adolescentes. Entonces, un problema de seguridad que yo veo que también se hace mucho esta interpretación, se asocia al gobierno y también al estallido social, el problema de la seguridad. Entonces, tal como dices, también podrían sacarse réditos políticos de todo esto. Álvaro tiene una pregunta. Sí, no nos pregunta, es una aseveración que hace una auditora, Mimica Valerí, a través de Twitter. Dice: octubrismo, indigenismo, maximalismos, palabras usadas por la derecha para desinformar y ningunear los procesos democráticos. Logran cambiar el significado por la falta de análisis y reconocer por qué el país está como está, dice Mimica Valerí. No sé qué reflexión te merece esta afirmación de nuestra auditora, Francisco.
Sí, yo creo que estamos relativamente en la línea que, mira, con una política deslegitimada ocurren dos cosas, y las dos las hemos visto con bastante claridad. La sociedad civil va a identificar a todos los políticos, no importando qué instancia ocupan, como un otro deslegitimado. Y eso le ocurrió a la convención se le empezó a ver como políticos, pero ellos a sí mismos se veían como parte fuera de la política. Entonces ahí hubo un problema de comunicación evidente, en el que ellos se veían una suerte de representantes de estas masas que se manifestaron desde el estallido. Recuerda que intentaron posicionar temas de indulto, incluso al comienzo de su instalación, saliéndose un poco de sus atributos, y era por lo mismo, porque ellos se percibían distinto como la sociedad los percibe a ellos. Entonces, cuando tú homologas a toda la clase política, hoy día la ministra Toá se está tratando de hacer cargo de eso, porque el concepto de clase política, que es un concepto principalmente marxista, es un concepto donde dice la clase política en parte también se puede entender como un grupo homogéneo con intereses propios, y al tener intereses propios, entonces no necesariamente coinciden sus intereses con la clase dominada. De ahí que se le quiera quitar tanto esta connotación de clase, y entonces se habla de los políticos, se está usando esa nueva forma de identificación. Entonces, yo coincido en que puede estar sacando provecho político, pero tampoco podemos quedarnos ahí por razones obvias, porque la clase política no ha dejado de estar deslegitimada en ningún momento. No porque haya habido una concurrencia masiva en el plebiscito, como decir, se revitalizó la adhesión cívica y el comportamiento cívico de la ciudadanía por un hito electoral. O sea, no necesariamente. Sí podemos concluir de ello que la sociedad está vigilante, que la sociedad civil está atenta. Recuerdo un análisis reciente de Carlos Peña, donde él veía que la politización de los medios de comunicación que se dio en el tiempo del estallido era como una suerte, él lo vio como una suerte de farandulización de lo político. Sí. Yo ahí discreparía bastante, porque yo creo que es señal de los intereses de la sociedad, ¿cierto?, que efectivamente se está repolitizando en gran medida, porque cuando tú te repolitizas, cuando tú muestras interés, primero que todo, por los asuntos políticos, algo que estaba en decadencia, y por eso la participación electoral ha subido últimamente, una de las grandes señales, y por otro lado, estás permanentemente haciendo una suerte de contralor ciudadano, fiscalizando el quehacer de la política, y ahí el problema de legitimidad por parte de la clase política no tiene una forma de resolverse clara, y en eso se están dando vueltas en círculo hoy día con mesas paralelas para discutir el tema constituyente, mostrando también un circo similar, ya que se habla mucho del circo constituyente de una forma muy denostativa, se está viendo un circo en las últimas instancias de esa mesa paralela también. Entonces, no ayuda mucho a separar algunos de otros, ¿cierto?, en esta homologación de la política que mencionaba anteriormente. O sea, está siendo muy difícil distinguir lo bueno de lo malo, la verdad. Gracias por haber participado en este análisis, Francisco Lucero, sociólogo, máster en política y gobierno de la Universidad de Concepción, una vez más con nosotros analizando la contingencia política y en esta jornada tan especial de martes 18 de octubre. Te mandamos un abrazo de gratitud. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Muy bien. 8 de la mañana con 1 minuto.